Estudiantes, bienvenidos a otro tema correspondiente a la unidad 2. Y vamos a tocar en esta oportunidad lo relacionado al coeficiente de correlación. El contenido del tema va a tener dos grandes momentos. Lo referido al coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, y vamos a dedicarle espacio a otro tipo de coeficientes relacionados siempre con las variables cuantitativas. Veamos el coeficiente de correlación producto-momento de Pearson. Fíjense que hay una breve definición que nos dice que el coeficiente de correlación producto-momento es un estadístico que resume, y eso es lo importante de este estadístico, es un estadístico que resume la fuerza de la asociación entre dos variables, sean estas de intervalo o de razón. En una palabra, este indicador resume la asociación entre dos variables métricas, sean estas de intervalo o de razón. Observe la fórmula. Es una fórmula que tiene una manera de resolverse. Primero trabajamos arriba y luego procedemos a resolver el denominador. O sea, el numerador hay que resolverlo porque es una sumatoria, primero, de las diferencias de los valores de x con respecto a la media de x, y luego multiplicado por los valores de y menos la media de la variable y. Luego de hallar esas diferencias, vamos multiplicando par por par y luego después sumamos. Al obtener la suma, nos pasamos a trabajar en el denominador, que requiere calcular la desviación típica para x y la desviación típica para y. Así las cosas, lo mejor que podemos hacer es presentar un ejemplo donde podemos explicar estos pasos. Un experimento realizado por los estudiantes de la materia de psicología experimental se realizó para la estimación de magnitud de pesos. En este tipo de tareas, la persona debe sopesar los objetos que se le presentan y proporcionar una estimación del peso de los mismos. La variable x representa el peso real, medido en libras, mientras que la variable y representa los valores numéricos proporcionados por la persona que se le aplica el experimento. Observe los resultados de x, observe los resultados de y. Nos piden determinar el nivel de correlación entre x y y. Así las cosas, el ejemplo se desarrolla de la siguiente manera. Primero calculamos la media aritmética de la variable x y por supuesto la media aritmética de la variable y. Luego multiplicamos cada desviación con respecto a la variable x y luego la desviación con respecto a la variable y. Al obtener esas dos diferencias, las multiplicamos. Luego realizamos la sumatoria de las desviaciones con respecto a la media multiplicadas de x y y. Luego calculamos las desviaciones estándar de cada una de las variables para que finalmente sustituyamos los valores en la fórmula. Al aplicar los parámetros comparativos y concluimos sobre el resultado de la correlación. Vamos por paso. Primero obtenemos los indicadores estadísticos de la media y la desviación estándar de cada una de las variables. Por ejemplo, para la media x es 4.4, la desviación estándar de x 2.7, la media de y es 3.2 y la desviación estándar de y 1.64. Para el estudiante le será familiar, puesto que este tema ya lo hemos visto suficiente y previamente en la unidad 1. A continuación, debemos de obtener las desviaciones de x y y antes de aplicarlo a la fórmula. Miren, observen cómo el valor de x, el valor de y
y cómo cada uno de ellos está siendo aplicado. Por ejemplo, observen, 1 menos 4.4 que da la media, obtenemos menos 3.4. Hay que respetar los signos. Por lo tanto, tenemos que ir despacio, viendo cada signo, respetando los signos. Si es positivo, pues es positivo. Si es negativo, pues es negativo. Una vez lo hacemos para X, nos pasamos a hacerlo para la Y, respetando también cada signo. Para que finalmente, luego de haber obtenido lo que se llama la desviación, pasemos a multiplicar la desviación de X o la desviación de Y su resultado siempre se le respetan los signos. Observe que en cada uno vamos multiplicando la desviación de X con respecto a su media por la desviación de Y con respecto a su media. Los resultados se les respeta el signo. Y eso es, ¿verdad? Eso es si uno tiene, si es positivo, pues es positivo, si es negativo la multiplicación. Tome en cuenta la regla de los signos. Más por más da más por menos da menos por menos da más y menos por más da menos. Al obtener esas multiplicaciones, sus resultados se suman, respetando siempre los signos. Obtenemos, para el ejemplo nuestro, obtenemos un total de 16.6. Ya tenemos todos los datos, ahora sustituimos en la fórmula. Podrá apreciar el estudiante cómo la fórmula, al sustituirla, ya se respeta en el procedimiento, se obtienen los resultados y por último se hace la división. Como resultado nos da un coeficiente de 0.9372. Hay que destacar, y el estudiante deberá comprender, que el valor del coeficiente de correlación de Pearson varía entre -1 y 1. Entre más cercano esté a cualquiera de estos valores, es decir, cercano a -1 o a 1, más fuerte es la asociación entre las variables. En nuestro caso es 0.93, por lo que podemos concluir que existe una fuerte asociación entre la variable X y la variable Y. Existen otros coeficientes, y es que la realidad que tiene que enfrentar el psicólogo o la psicóloga es diversa y por ende tenemos que poner a nuestro conocimiento el mayor número de indicadores estadísticos. Es el caso del coeficiente de correlación parcial. Y el coeficiente de correlación parcial se define como el que mide la fuerza de la asociación entre dos variables después de controlar los efectos de una o más variables adicionales. Su fórmula es la siguiente. Obsérvese la forma, el orden con que la fórmula está definida. ¿Sí? De tal manera que si usted se fija en la fórmula inicial, R, X, Y, Z, significa que queremos obtener una correlación parcial de la variable, entre la variable X y Y, manteniendo el efecto controlado de la variable Z. Observe la fórmula y en la fórmula lo que nos pide en esencia es toda una serie de correlaciones entre dos variables, cada una de ellas combinada. Muy bien. Observe el orden de los subíndices y tenemos que proceder pues a un orden específico. Veamos un ejemplo. A continuación se presentan tres variables: edad, X, número de accidentes de tránsito que ha cometido y años de manejar. Obsérvese que ahí tenemos cada uno de las variables y por lo tanto debemos de aplicar
un coeficiente de correlación parcial. Vamos a aplicar el coeficiente de correlación parcial entre X y Y, manteniendo controlada el efecto de la variable Z. Primero obtenemos los coeficientes de correlación, cada uno de ellos. Miren, el coeficiente de correlación de X y Y, el coeficiente de correlación Y y Z, y por último el coeficiente de correlación ZX. Luego pasamos a sustituir en la fórmula y por último establecemos una conclusión. Ya el estudiante ya habrá manejado cómo se obtienen cada uno de los coeficientes producto-momento. Aquí lo he puesto y el estudiante deberá revisar para llegar al mismo resultado. Obsérvese que el valor del coeficiente de correlación XY es menos 0.8467, es decir, una correlación negativa, ¿ya? Luego el coeficiente YZ es de nuevo una correlación negativa de menos 0.5194. Y finalmente el coeficiente de correlación X y Z, que nos da 0.8907. De los tres coeficientes, el menor, que es el coeficiente de correlación YZ, pareciera pues que no hay mucha asociación entre la variable Y y Z. Por lo tanto, en este momento llegamos a una conclusión, digamos, un poco inicial. Vamos entonces a calcular el coeficiente de correlación parcial de X y Y, manteniendo controlado el efecto de Z. Aquí está el resultado. Le pido al estudiante que vea de arriba hacia abajo el procedimiento y luego continúe en la siguiente columna. Obsérvelo por unos momentos para poder continuar. Observe que el coeficiente de correlación parcial entre X y Y, manteniendo controlado la variable Z, devela que existe una mayor asociación entre ellos y nos da 0.9889. Eso implica de que al mantener controlada una tercera variable, nos puede ofrecer o develar un nuevo elemento que nos sirve en nuestra interpretación de la realidad psicológica de nuestros quehaceres. Muy bien, estudiantes, hemos llegado al final del ejercicio de los temas. Por favor, ejecuten estos ejercicios que están a continuación y, por favor, como siempre, el entusiasmo, la capacidad de análisis y la constancia nos va a llevar a mejorar nuestros conocimientos en esta vida.